Y aquí las regidoras tenemos los tiempos al minuto. Buenas tardes, Arratsaldeon. Continuamos la jornada con la mesa dedicada a violencias digitales en el contexto de la violencia contra las mujeres. Intervienen doña Elisa García Mingo, doctora en Sociología y experta en violencias digitales, y don Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Modera doña Patricia Bacencinas, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. Adelante. Pues bueno, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Retomamos esta jornada que comenzamos allá a las 12 de la mañana. La parte de la tarde que tenemos esta única mesa redonda, como comentaba, Sara, violencias digitales en el contexto de la violencia de género. Como saben, en los últimos años, todo el desarrollo de tecnologías y redes sociales ha transformado profundamente, diría yo también, nuestra forma de comunicarnos, pero también ha abierto nuevos espacios donde se reproducen, incluso muchas veces, como veremos, se amplifican las desigualdades y las violencias que sufren las mujeres. Estas violencias digitales de género abarcan toda una gama de conductas que vamos a hacer una aproximación sociológica a este tema y también jurídica a través de la participación de las dos ponentes expertos que me acompañan. Elisa García Mingo es profesora doctora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora principal del proyecto Divisar, Digitalización de la Violencia Sexual 2022-2025, investigadora principal también del proyecto Divisar, como decía, de la Juventud Universitaria y coordinadora en la Universidad Complutense de Madrid del proyecto liderado por el Centro Reina Sofía de Investigación en Adolescencia y Juventud, Masculinidades Juveniles, Construcción Identitaria y Percepciones de la Violencia de Género. Y también nos acompaña, asimismo, Joaquín Delgado Martín. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección cuarta, experto en tecnologías aplicadas a la justicia, y a lo largo de su carrera, el magistrado Delgado ha reflexionado y trabajado sobre los múltiples retos que acompañan a la era digital en el sistema judicial, especialmente en relación con delitos de acoso, odio, vulneración de derechos a través de medios tecnológicos, inteligencia artificial, prueba digital, etc. Las aportaciones de ambos ponentes nos van a ayudar a comprender cómo se enfrenta sobre todo la justicia penal a las nuevas formas de violencia digital y cuáles son los desafíos que tenemos delante. Agradeceros profundamente la participación en esta mesa que busca generar este espacio de encuentro. Y para comenzar, Elisa, te planteo un inicio del diálogo. Tendréis, si queréis, vamos a dividir el tiempo en dos ponencias separadas y intentaremos establecer unas preguntas finales para unir las dos miradas, y habrá un espacio también para alguna pregunta si nos da tiempo y la regidora nos lo permite. Elisa, como te decía, ¿podrías definirnos un poco este marco de las violencias digitales de género en el contexto actual y qué elementos las diferencian, pues, de otras formas de violencia machista? Bueno, pues voy a hablar desde aquí. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias, Patricia, Linaí, por la invitación. Yo voy a poner el tiempo para no pasarme. Creo que ya están viendo mi presentación en la audiencia. ¿Todavía no? ¿Vamos allá? Sí, yo sí la veo, pero eso es. Bien, pues como decía, gracias a Patricia por darme esta primera pregunta, este marco. Perdón, que es un poco extraño, que a mí me gusta mucho moverme, quien me conoce, pero me voy a quedar un poquito quieta. Pero bueno, lo primero de todo, deciros, yo soy socióloga, y la voluntad, ¿no?, de mi participación, o la propuesta de mi presencia aquí hoy tiene que ver con trasladaros o hacer llegar pues una información o descubrimientos o reflexiones que estamos haciendo nosotras desde las ciencias sociales, desde la investigación empírica sobre las violencias sexuales digitales. La investigación que estamos haciendo en terreno, que os contaré un poquito, ¿no? Entonces veréis, pues se aleja bastante de vuestra disciplina, de vuestra forma de conocer o presentar. Pero bueno, quería deciros que llevamos mucho tiempo trabajando para vosotros, para vosotras. Una de nuestras intenciones siempre ha sido, pues, poder formar y compartir espacios con fuerzas y cuerpos de seguridad, con operadores judiciales. Así que estamos muy contentas. Cuando digo estamos es porque yo coordino un proyecto en la Universidad Complutense, como planteaba
decía Patricia al comienzo, es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, un proyecto que está ahora extendido hasta 2026, que lo que hacemos es intentar describir, descubrir, ver prácticas emergentes de lo que llamamos, o bajo el paraguas, de lo que llamamos violencias sexuales facilitadas por la tecnología. Más o menos somos unas 20 personas que trabajamos en estos entornos. Bueno, si queréis echar un vistazo, el proyecto se pone Proyecto Divisar en la barra buscadora de Google y podéis ver pues, nuestras publicaciones, exposiciones, etcétera. Bien. No hace falta, creo que el público que estáis aquí hoy no es conocedor de múltiples casos que encajarían dentro de lo que llamamos violencia sexual digital o violencia sexual facilitada por la tecnología. Algunos de los casos, pues el caso Olvido Hormigos, para los que tengan más edad, o otros casos como el caso conocido como caso Iveco, un caso que ocurrió en 2019 cuando Verónica, una empleada de la fábrica o de una fábrica en Iveco, se suicidó después de que se viralizara, se compartiera masivamente un vídeo con contenido sexual suyo sin consentimiento entre los trabajadores. También es uno de los casos más conocidos. Por supuesto, las fotografías y el metraje, la grabación de la agresión sexual múltiple de San Fermines también es otro caso emblemático en nuestro país de lo que hemos llamado o de lo que estamos trabajando como violencia sexual facilitada por la tecnología. Bien, para comenzar respondiendo, ¿no?, a la pregunta que me planteaba Patricia, nosotras hablamos de violencia sexual facilitada por la tecnología siguiendo a una criminóloga australiana que se llama Anastasia Powell. Es un concepto paraguas que a nosotras nos sirve para llamar a diversas formas de comportamientos sexualmente violentos que están facilitados por la tecnología. Durante mucho tiempo lo hemos llamado digital porque sobre todo ocurría en redes sociales, pues como a través, por ejemplo, de TikTok, de Instagram, de Twitter, pero en los últimos tiempos, como si tengo oportunidad de compartir, estamos trabajando con otro tipo de tecnologías. Principalmente estamos trabajando en entornos de realidad virtual, con inteligencia artificial y también con tecnologías como el Internet de las cosas o tecnologías de monitoreo, traqueo y videograbación. Bien, algunas de las agresiones, de los comportamientos violentos a los que me refiero, pues serían pues, compartir imágenes sexuales sin consentimiento, lo que nosotros llamamos el sex spreading, o, por ejemplo, el acoso sexual online, campañas de acoso, el doxing o compartir datos personales sin consentimiento. Pero bueno, como decía, creo que yo no voy a dedicar el tiempo a hacer esto porque creo que Joaquín va a hablar mucho más en detalle sobre estas cuestiones y además con mucha más concreción. Lo que creo que mi papel es dar un marco, ¿no? Intentar entender cuáles son estas violencias, cuáles son los riesgos para las próximas generaciones. Nosotras principalmente trabajamos con la generación Z y ya estamos trabajando con lo que sería la generación alfa, ¿no? Nosotros los llamamos genéricamente los alfa Z, que trabajamos con adolescentes que tienen en torno a 13 años hasta 18 años, que son adolescentes que ya nos cuentan y los que ya registramos la exposición y la perpetración de estas formas de violencia. Bien. Estas violencias tienen que entenderse en unos marcos, ¿no?, que me gustaría ir planteando. El primer de ellos es entender que estamos en una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad que hemos vivido muchos de nosotros y muchas de nosotras. Es una sociedad que ha cambiado muy rápido y que cambiará cada vez más rápido. Y unas cuestiones, ¿no?, que lo primero que planteo yo es que ha cambiado la violencia sexual porque cambian las posibilidades de interacción social que dan las tecnologías, ¿no? Las tecnologías permiten geolocalizar, contactar, compartir, ubicar, almacenar, modificar. Y también de esa manera es como vemos que cambia la violencia sexual, ¿no? Hemos visto que con estos cambios tecnológicos se intensifica el acoso, se intensifica la intimidación y el control y sobre todo estamos viendo con una forma de violencia muy particular porque vemos que las tecnologías permiten generar un daño posterior y acumulativo a la perpetración de los hechos, ¿no? Mientras que las agresiones sexuales, físicas, las víctimas dicen que después, ¿no?, de que ocurre la agresión, muchas de ellas comienzan un
proceso terapéutico. Con el caso de la violencia sexual digital nos encontramos lo contrario. Vemos que todo lo que ocurre después, ese daño acumulativo, esa posibilidad de que sea para siempre, es lo que va a generar un daño que ellas dicen es imborrable, ¿no? Entonces, esta cualidad de la imborrabilidad de lo que ocurre en Internet va a ser fundamental para entender el tipo de experiencia traumática que tienen también las víctimas. Bien, otra cuestión importante, como decía al principio, es entender que estas son violencias que no se perpetran solamente a través de llamadas, videollamadas, redes sociales, foros, tablones de noticias como Hispasexy, sino que vamos a ver que hay todo tipo de tecnologías que nosotros desconocemos y que están siendo utilizadas para perpetrarlas. Algunos ejemplos, quizá conocéis muchas de ellas, pero me imagino que no todo el mundo conoce pues, estrategias como el keylogging, ¿no? Que son software que se instalan en el ordenador para que se registren, ¿no? Las pulsaciones y el teclado para grabar las contraseñas, ¿no? Y poder luego entrar en los sistemas. Y, por ejemplo, muchísimos software espía que son fácilmente instalables. Es importante recordar que no hay que ser hacker para perpetrar estas violencias, sino que son apps muy baratas, muchas de ellas son gratuitas, hay muchísima publicidad y, de hecho, hay muchísima información disponible en Internet sobre cómo perpetrar estas violencias, ¿no? Hay miles de hilos en foros como Foro Coches, en Reddit, en TikTok, donde chavales adolescentes entran para aprender seguir tutoriales sobre cómo perpetrar estas violencias. Por supuesto, también las propias apps muchas veces publicitan estas aplicaciones de espionaje o de seguimiento y traqueo como posibilidades de uso, posibilidades que consideramos aquí violentas. Bien, es importante también, nosotros trabajamos con un concepto que nos es muy útil para entender cómo es la vida de la gente más joven, ¿no? Nosotros usamos el concepto de la vida on life para rescatar que ya no se puede seguir desconectando o pensando que la vida es analógica y digital, ¿no? Nosotras consideramos que lo que ocurre en Internet y lo que ocurre fuera de Internet es un continuo, lo que llamamos la realidad híbrida, y que esta desconexión cognitiva que hacemos las personas adultas, considerando que lo que ocurre en Internet no es real o que no les afecta, es dañino, entre otras cosas, para reconocer lo que es violento. Muchas veces nosotros mismos desconocemos, normalizamos y dejamos de entender, bueno, no entendemos sus vidas en definitiva. Este concepto va a ser importante, pero también es importante, dejadme que avance y luego vuelvo, porque nosotros estamos trabajando también una cuestión que nos preocupa mucho y que estamos detectando en nuestro trabajo de campo, es la hiperexposición a contenidos violentos. Cuando nosotras empezamos a trabajar en institutos sobre violencia sexual digital, queríamos trabajar sobre todo con las chicas. Queríamos detectar, ¿no? Es un proyecto con perspectiva de género, queríamos entender cómo estaban siendo victimizadas las chavalas jóvenes y nos encontramos con que los varones están siendo expuestos a unos contenidos tan extremos que podemos hablar de deshumanización y de ruptura de la empatía. ¿De qué hablo? Hablo de grupos de WhatsApp, hablo de Signal, hablo de Telegram y hablo de Twitter, y os estoy hablando de vídeos de pedofilia, pornografía con bebés, mutilación, tortura, asesinato, etc. ¿Esto es extremo? No, esto es cotidiano. Ellos nos dicen, empiezan a consumirlo a través de stickers violentos, a través de vídeos que ellos mismos muchas veces no distinguen si son fabricaciones de inteligencia artificial o si son vídeos reales, pero ellos dicen que entran en esos grupos de WhatsApp con 12 o 13 años y están expuestos a esos contenidos que llega un momento en que dicen que ya ni les afecta. Y yo me pregunto, no hay ningún estudio que todavía haya medido o entendido el impacto que tiene en un cerebro humano esta superexposición a contenidos tan violentos. Pero sabemos que la preparación para ser un perpetrador o una perpetradora en el futuro pasa por la deshumanización y por la ruptura de la empatía, por dejar de reconocer a la persona que tienes delante como un ser humano digno, ¿no? y que es digno de respeto. Entonces, reconozcamos, ¿no? Tenemos unas generaciones que están muy expuestas a nuevas formas de violencia que nosotros nunca hemos visto, nunca hemos consumido, no nos podemos imaginar. Además, estamos en un contexto de virilización del odio, ahora hablaré un poquito sobre esto, por qué el odio circula y cuánto circula, y sobre todo generaciones que están muy presionadas por desarrollar una personalidad digital. Muchas veces esa proyección digital pasa por la hipersexualización, por la hiperviolencia, etcétera, etcétera.
digamos, en este marco es imposible entenderlo si no lo entendemos en su sistema económico. El sistema económico en el cual están operando estas violencias es un sistema económico que nosotros llamamos el capitalismo de plataforma. El capitalismo de plataforma es el sistema económico en el que, un nuevo modelo económico, en el que las plataformas hacen de intermediarias en las interacciones sociales. O sea, nunca antes había habido empresas haciendo mediaciones entre los humanos como ahora. No es en sí mismo un problema que haya una intermediación empresarial, pero sí es un problema que haya una intermediación empresarial cuando su modelo de negocio es acumular datos y acumularnos atención. Es unos negocios que utilizan, o sea, comercializan nuestros datos y comercializan nuestro tiempo en su plataforma. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo acumulan o cómo venden nuestros datos? Pues lamentablemente lo más rentable para muchas de las plataformas es mover contenidos virales que muchas veces son contenidos violentos. Esto no lo digo por decir. Os cuento cómo funciona el algoritmo de recomendación de Twitter desde que Twitter en 2023 cambió de manos. Cuando Twitter te recomienda los contenidos para que tú veas, ¿no? Que tú no buscas, sino que a ti te ofrece para ver, no solamente está buscando en tus metadatos si eres varón o mujer, tu clase social o tus gustos, sino que siempre de oficio te va a recomendar contenidos de odio, porque saben que eso son contenidos que son viralizables, es decir, que ellos pueden sacar dinero sobre esto. Concretamente, nosotras utilizamos un concepto que parece provocador, pero es un concepto que yo creo que captura bien el tipo de industria que está, digamos, funcionando como marco, como mapa de estas violencias. Utilizamos el concepto de tóxico por diseño. Estamos hablando de unas tecnologías que desde que están diseñadas son inseguras desde el diseño. O sea, prácticamente no hay ningún sector empresarial que ponga a circulación, imaginaos el sector del mueble, de la alimentación, de los juguetes, inmobiliarias, que puedan poner, ¿no? Servicios y productos que sean inseguros. Bueno, pues este es el caso de las empresas tecnológicas. Recojo, ¿no? Pues ellos desde la intención están diseñando tecnologías que ayudan a la violencia. Por ejemplo, cuando están creando bots que luego pueden comercializar para que alguien compre créditos para desnudar a sus compañeras, como es el caso de la empresa Clothes-Off. Clothes-Off te ofrece un bono de 25 € y tienes crédito para generar 9 deepfakes para desnudar a tus compañeras, ¿no? O es el caso de todos los diseños tecnológicos que son adictivos desde el principio. El scroll infinito, que vuestros hijos y vuestras hijas adolescentes estén así horas, no tiene nada que ver con vuestros hijos y vuestras hijas. Tiene que ver con que está diseñado para que ellos no puedan salir de esos diseños. Hasta ahora no tenemos ninguna normativa para que eso no ocurra, ¿vale? En ese contexto es en el que tenemos que entender estas violencias. O sea, no son una generación que tenga nada malo, sino es qué estamos haciendo con estas nuevas generaciones. Bien, otro concepto que para nosotras es importantísimo, como os decía antes, nosotras no desconectamos la dimensión analógica de la dimensión digital de la violencia sexual, nunca la desconectamos. Por eso nos sirve para pensar la idea del continuum offline-online de la violencia sexual. Creo que no me equivoco si en vuestros casos que os encontréis de violencia sexual, si son de personas que tienen menos de 30 años, prácticamente siempre va a tener una componente digital. Cómo las han contactado, cómo se han relacionado con ellas, si han hecho vídeos de la agresión sexual, si luego ha contactado a alguien con ellos para acosarla, insultarla, amenazarla. O sea, siempre tiene una componente digital, sobre todo si es con personas que son, pues, de la generación millennial y más abajo. Otro componente importante para entender el continuum es que unas violencias digitales tienen que ver con las otras. Nosotros hacemos esta acción un poco artificial de partirlas, ¿no? Vosotros hacéis lo mismo, nosotras en sociología las partimos para entender que son diferentes prácticas, vosotros hacéis lo mismo, ¿no? Para crear, ¿no?, los tipos penales y regularlos, pero es importante entender que unas prácticas están conectadas con las otras, ¿no? Bien, otro concepto que creo que es útil y es el que más estamos trabajando nosotras y es el que más me importa contaros
Es un concepto que sé que me vais a decir, esto es una cosa muy hippie, Elisa, esto seguro que es de vosotras, las de ciencias sociales, pero a nosotros nos sirve para acompañar a víctimas, nos sirve para entender el tipo de violencia que tenemos delante. Nosotros utilizamos el término de violencia lenta, siguiendo a una autora canadiense que se llama Rachel Bridolf Horwitz, que ella propone el concepto de violencia lenta para entender el tipo de daño que se produce en las víctimas cuando hay delitos medioambientales, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos este concepto para hablar del daño que se genera en las víctimas de violencia sexual, porque es un daño, como os decía antes, que no es como el daño que ocurre en una agresión sexual, sino que el daño ocurre sobre todo después. Nosotros utilizamos la analogía, ¿no?, que una violación, por ejemplo, sería pues como una explosión, un daño masivo, puntual, del cual tú te puedes empezar a recuperar, mientras que la violencia que experimentan estas mujeres que han sido grabadas, que da igual que se cambien de su instituto, siempre van a ser la misma que fue agredida, que fue grabada, cuando vaya a una entrevista de trabajo, ¿no? Toda esa experiencia es una experiencia de violencia que es gradual, encarnada, persistente. Y lo más importante de todo es que no solamente es violencia, es violento y dañino lo que ocurre después, sino que es dañino el hecho de que nosotros no reconozcamos el daño que produce la violencia digital. Cuando las familias, cuando los cuerpos de seguridad, cuando no encuentran abogados que estén especializados en esto, cuando no reconocemos que ese daño es un daño masivo, permanente y grande, también es una forma de violencia. Para mí, bueno, recogía, ¿no?, el caso de Verónica, el suicidio de Verónica, que ella decía, ya no puedo más. O sea, ella antes de suicidarse intentó muchísimas cosas. Entre otras cosas, intentó que se activara el protocolo de acoso sexual, de acoso laboral. Cuando vio que no había ninguna otra opción, ella tomó la decisión de suicidarse. Tenía 32 años, tenía 2 hijas que tenían 2 y 4 años. Imaginad el asedio, la situación mental de esa mujer que pensaba que nunca su vida, o sea, nunca jamás iba a poder salir de esa situación, ¿no? No solamente esto, el caso Amarusaina, más de 80 mujeres que fueron grabadas orinando y defecando en la vía pública en 2019 en una romería en Lugo, todavía, 6 años más tarde, no han encontrado justicia. Ellas mismas han tenido que buscar el dinero para encontrar todas las evidencias y muchas veces han encontrado mucha gente que dice eso no es violencia porque ha ocurrido en la vía pública, ¿no? ¿Qué tipo de violencia es esa? Es muy banal que te graben en la calle orinando. No solamente las grabaron en la calle orinando, alguien, antes de grabarlas, instaló cámaras con infrarrojos, había muchísimas cámaras instaladas, las grabó, editó los vídeos para sacar a los hombres de las grabaciones y los subió en sitios web de pornografía para ganar dinero con ese metraje. Como dicen ellas, desde 2019 hay gente que está ganando dinero con esas imágenes que a día de hoy nadie ha conseguido retirar. El vídeo de Olvido Hormigos, que hay una sentencia judicial, sentencia firme, que dice que no puede estar colgado, el vídeo sexual difundido sin consentimiento, a día de hoy circula por Internet. Y no hay nadie, ningún humano, que pueda retirar ese vídeo. Sé que os estoy dejando con muchísima angustia, es mi función, que os llevéis la angustia allá donde vayáis para trabajar. Lo siento mucho, estaréis pensando, ¿y qué me estás contando a mí? ¿Qué hago con esto? No lo sé, no lo sé. Pero mi intención es que una vez que lo sepáis, ya no podéis dejar de saberlo, ¿vale? Porque creo que tenemos obligación, yo por lo menos tengo clarísimo que tenemos obligación de defender a las generaciones que vienen, no a nosotros, que a nosotros esto tenemos muy pocas probabilidades de que nos pasen, sino a casos que os están llegando y que precisamente son casos que no sabéis cómo abordar. Yo tenía preparadas 3 diapositivas un poco largas sobre los 3 entornos, ¿no?, que estamos nosotras trabajando. A nosotras también nos cuesta muchísimo trabajar. Cuando yo me pongo el traje áptico y las gafas de realidad virtual y entro en espacios de realidad virtual para empezar a recoger qué tipos de agresiones, qué tipos de políticas de seguridad, cuáles funcionan, cuáles no funcionan y hacer entrevistas, a mí también me cuesta hacer ese tipo de investigación. A mí nadie me ha preparado para hacer investigación inmersiva, en la que me relaciono con un avatar, en la que tengo que hablar a través de un chat de voz, ¿no? Pero creo que es nuestra responsabilidad hacer este tipo de investigación y estos hallazgos, como decía, trasladaros. Bueno, solamente para ir cerrando, que se me acaba el tiempo, recordad que dentro de los espacios, de los sitios web, no todos los sitios web son iguales. Hay algunos concretamente que son especialmente tóxicos, especialmente nocivos y que deberían estar en el objeto de nuestra denuncia, ¿vale?
entre ellos pues Telegram, Reddit, Twitter, GitHub, para el caso de los deepfakes, por ejemplo, en los deepfakes sexuales, o en el caso de realidad virtual, por ejemplo, los universos que ha creado Meta, lo que se llaman Horizon Worlds, son espacios que no son seguros ni para las niñas ni para los menores de edad. Cuando hacemos trabajo de campo en sitios que están diseñados para que vayan solo mayores de edad, nos encontramos muchísimos niños y niñas que hacen menores de edad en sitios, en entornos, en mundos virtuales en los que se puede asesinar, consumir drogas, tener prácticas sexuales de riesgo. Ese tipo de... O sea, quiero decir que no es que no sepamos quién lo hace. Yo os lo digo, tenemos sitios concretos, identificados, que deberían hoy estar cerrados. Yo no quiero que estén cerrados, yo no quiero que Hispasexy esté cerrado, porque yo estoy haciendo un trabajo de campo sobre cómo se hacen deepfakes sexuales espectacular, pero es un sitio web que debería estar cerrado desde hace años porque es un sitio, bueno, directamente criminal, o sea, es una estructura tecnológica criminal. Y ya, bueno, tenía algunas cosas más que compartir, pero quizá luego podemos rescatarlo al final. Solo cerrar, ¿no? Que yo creo que hay que seguir trabajando en la línea de recoger evidencias. Sabemos que vamos contra el tiempo porque vamos descubriendo cosas y van saliendo cuestiones nuevas, pero como os decía, yo creo que ha quedado claro que tenemos que empezar a exigir responsabilidad a las plataformas. Hay antecedentes. En Reino Unido, en Estados Unidos, se han denunciado a plataformas, se han condenado a plataformas por ser cómplices, por ejemplo, en la incitación al suicidio de menores de edad, por ser cómplices en crear comunidades de autolesiones, de trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en esa línea, no solamente de conocer los detalles de cómo se perpetran estas violencias, sino también entender estas estructuras que están facilitando las violencias. Perdonadme, que es que yo vivo mucho mi trabajo también. Gracias, Elisa. Muy bien, ¿eh? Muchísimas Magnífico. gracias, Elisa. Nada, no te queríamos decir, y 25 minutitos, pues ahora mismo tú, Joaquín, te lanzo la pregunta. ¿Cómo desde el ámbito judicial enfrentamos parte de este reto que nos plantea Elisa? Pues adelante. Te agradezco la pregunta porque no había preparado nada, pero ahora te agradezco la pregunta. Bueno, yo me voy a poner de pie como tú, pero yo no me voy a poner en el atril. Sí que me voy a atrever. Bueno, primero, ante todo, gracias al Instituto de Navarro de Igualdad, gracias al Consejo del Poder Judicial por permitirme estar aquí esta tarde, estar con todos vosotros, con ustedes. Y Montserrat, encantado de volver a verte después de tanto tiempo. Es que era la presidenta del observatorio cuando yo estaba de letrado apoyando, hace ya tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero bueno, fue una época muy bonita. Encantado de estar compartiendo con compañeros jueces, con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También sé que hay personal de distintos servicios sociales, no voy a individualizar, personal de justicia, encantado de estar aquí. Y cuando me dijeron que hablara de violencia digital, lo primero que pensé es ¿cuántas semanas tengo para hablar de violencia digital? Ya no minutos, semanas, porque es que ¿de qué hablamos? ¿De la perspectiva del derecho penal material o hablamos de la perspectiva de cómo investigar, cómo enjuiciar? Son temáticas muy distintas. Yo me he ido a la parte del derecho penal material, no sé si me he equivocado o no me he equivocado, y me he venido arriba. Y he preparado 356 diapositivas, me parece que eran, y me las quiero acabar. O sea, yo le he dicho a la directora moderadora y a la subdirectora regidora, les he dicho que me da igual, que yo pienso estar aquí hasta las 7 de la tarde, si quieren ustedes se van. No, la verdad es que son 40 y tantas, y que también me he venido arriba, y ahí están. Yo he hecho un esfuerzo grande de comunicación, ahí están. Yo voy a empezar con tranquilidad. Cuando llegue le he pedido a la directora que cuando falten 5 minutos me avise, me va a avisar, no le voy a hacer ni caso, y entonces yo en esos 5 últimos minutos voy a eso. Bien, primero me preguntaba qué es la violencia digital de género.
Ya nos lo has contado. El otro día hace 2 semanas dirigí un curso sobre violencia digital en formación de jueces. Y entonces mi propósito era hacer un estudio sesudo de todos los tipos penales y toda la investigación, que creo que lo conseguimos, pero también traje a gente no jurista para que nos trasladara la gravedad de la violencia digital. Elisa, nos lo has trasladado magníficamente bien. Nos vamos con miedito, por no decir acongojaditos, nos vamos de aquí, porque es importante que seamos capaces de valorar lo grave del fenómeno cuando estamos instruyendo investigando, instruyendo un procedimiento o enjuiciando una determinada o asistiendo a la víctima. Bien, ¿qué es la violencia de género? Ya nos lo ha contado Elisa, yo me lo salto aquí, ya veréis que saco un concepto del Consejo de Europa, me lo salto. Y sí que doy el pasito a la violencia digital de género. O sea, yo doy el pasito de violencia digital a violencia digital de género. Y entonces me voy a este documento de ONU Mujeres, donde no lo voy a leer entero, pero sí que destaca lo relevante de la violencia digital de género, que tiene un componente enorme de discriminación. Se trata de trasladar la violencia de género al ámbito digital, a nuestra vida, que hacemos un porcentaje altísimo de nuestra vida en formato virtual, por tanto es trasladarlo. Hay un concepto de violencia digital de género más amplio, donde ya no solamente se coge a mujeres, sino también a comunidad LGTBI+, y además a personas que no cumplen estereotipos de género en general. Ese es el concepto muy amplio de violencia de género. Yo me voy a centrar a un concepto que lo he llamado, si sale aquí, que se ha ido, la violencia de género contra la mujer. Lo he centrado así mi intervención. Y al final es aquel delito que es cometido contra la mujer a través de tecnologías o agravado por el uso de tecnologías. Se puede como medio de comisión o como medio de agravación. Y luego además, ya me cojo convenio de Estambul, dirigido contra una mujer porque es mujer o porque la afecta de forma desproporcionada. No estoy descubriendo nada, ¿verdad? Pero sí que quería partir de este concepto de violencia digital de género contra la mujer. Aquí ahora sí que va un poquito, sí que me gusta introducir la idea de interseccionalidad. Porque en la violencia de género o la violencia digital de género contra la mujer no es algo monolítico, sino que tenemos también interseccionalidades. Afecta más gravemente a las mujeres, niñas o adolescentes, a las mujeres con discapacidad. Este concepto de discriminación interseccional lo tenemos que tener en cuenta porque existen determinados colectivos de mujeres o grupos de mujeres que están aún más expuestos a la violencia digital, más expuestos y añado, con menos recursos para reaccionar a la violencia digital, para defenderse frente a la violencia digital o para afrontar las consecuencias negativas de la violencia digital. Por eso he querido sacar este concepto. Y esta discriminación lo voy a centrar en 2 elementos. Primero, en las jóvenes. Aquí, si os dais cuenta, estoy recogiendo, lo pongo debajo, no me estoy deteniendo, el informe de la relatora especial contra la violencia a las mujeres, que es del año 25, fijaos, 11 de julio del 25, y ya señala por qué las jóvenes están más expuestas, pero también, perdonadme que cada uno arrima el ascua a su sardina. Yo soy delegado de discapacidad en la Audiencia Nacional y entonces trabajo mucho el mundo de la discapacidad, y también quiero destacar que las mujeres con discapacidad también están aún más expuestas a la violencia digital. Y aquí saco este apartado 72 del preámbulo de la directiva. Esta directiva del año 24, voy a hablar varias veces de ella, porque es una directiva que el plazo de transposición termina en el año 27, pero que se refiere a la violencia contra las mujeres y a la violencia doméstica. Y hay elementos de nuestro propio derecho que tenemos que reflexionar que son
hemos avanzado mucho estos años en violencia de género, pero hay cosas que tenemos que reflexionar para adaptarnos a esta directiva, sobre todo en materia de violencia digital. Tenemos que, hay determinados elementos que hay que darle una vuelta a ver si estamos. Alguna cuestión me referiré a ella. Bien, claro, en este concepto de violencia digital de género contra la mujer es enorme la cantidad de conductas y lo muy heterogéneas que son. Tú has sacado algunos ejemplos, Elisa, pero es que hay muchísimos, porque es que hacemos tanto de nuestra vida en formato virtual que es que nos pueden venir violencia por todas partes. Entonces, aquí yo me he ido a este Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y destaco simplemente señalo los que destaca. Pero no son exhaustivos, pero lo que destaca. Primero, habla del ciberacoso. Es decir, utilizar la tecnología para acosar a una determinada persona. Y entonces hablamos de existencia de amenazas, de coacciones, de insultos, de la difusión no consentida de imágenes sexuales, el sexting o no el sexting, pero ya llegaremos a ello. En segundo lugar, las amenazas directas de violencia física, se amenaza directamente a través de medios virtuales. Los crímenes de odio. Ay, los crímenes de odio. Bueno, todos los hate crime y todo lo que se ha desarrollado y demás también tiene un componente muy importante en el ámbito digital. Si sale ahora todo lo que son las violaciones de privacidad, que es todo lo que llaman el doxing, esto de que todo acaba en in, nos lo hemos aprendido y todo al final lo usamos, ¿verdad? Pues el doxing, que es la revelación de información personal nuestra, íntima nuestra, o todo lo que son suplantaciones de identidad, o manipular nuestros datos personales, o alterarlos, que eso es sobre lo que me iba a centrar hoy no me va a dar tiempo, pero ahí está, para hacerlo. Y luego después también todo lo que es la explotación sexual online y la pornografía no consentida. Pensemos sobre todo en la faceta de niñas y adolescentes víctimas de. Pero no solamente. ¿Veis? Es una cantidad enorme de violencia digital. Ahora, la IA. Tú has hablado un poquito de la IA. Yo voy a hablar un poquitín más. Voy a hablar un poquitín más porque parece que la IA, como que sí, que está ahí, que alguna vez nos podemos hacer tonterías con el ChatGPT, o con Perplexity, o con Copilot. Por cierto, Perplexity es muy buena, yo lo aconsejo más que otras. Con Copilot, con tal, tú pones... No, pero es que tenemos ya encima de la mesa un montón de asuntos donde están utilizando inteligencia artificial para violencia digital, también para violencia digital sobre la mujer. Y aquí me he ido a este informe de la relatora especial del año 25, que destaca dos fenómenos de uso de la inteligencia artificial. Primero, las deepfakes, las ultrafalsificaciones. Es que es tan fácil crear una deepfake, es tan sumamente fácil. Ya has explicado tú lo fácil que es, y yo añado, y cada vez son más realistas. Antes éramos capaces de, por formas de movimientos, esto me han engañado. No, es que por la forma de hacer lo que son a través de redes adversariales, cada vez son más difíciles de detectar. Con lo cual nos encontramos, fijaos, en un informe de 2023 se descubrió que el 99% eran víctimas mujeres. Vamos al concepto de violencia digital de género de la que hablaba. Segundo, no solamente ultrafalsificación, sino también manipular ficheros de vídeo, de audio reales. O sea, ya no solamente se quedan deepfakes, sino que se manipula lo real ¿para qué? Para extorsionar o coaccionar a la víctima. Son los dos, y Lisa, son los dos elementos que destaca este informe de la relatora especial. Se está usando para mucho más, pero en violencia digital de género son las dos claves. Y ahora, en la siguiente hora de mi intervención, me gustaría centrarme, fijaos, en qué respuesta da el sistema penal español a la violencia digital de género. Yo cuando eso me callo, no es... pues fijaos, nuestra normativa, y ahora hablo de nuestro ordenamiento. ¿Está el concepto de violencia digital en nuestro ordenamiento? Sí. Primero está en la ley orgánica, la del 2024, no, burro, 2004.
me he equivocado. Lo que es la violencia digital de género en sentido estricto, la primera que construimos en España. Y allí, bueno, pues sería la violencia, y a mí me gusta hablar violencia digital en el ámbito de la pareja, para este ámbito. Luego después tendríamos la violencia sexual digital. La violencia sexual digital se ha construido, se está construyendo todo ese gran ámbito, y ahí tenemos en la Ley Orgánica 10/22, la del sí es sí, pero que es mucho más, porque es la de garantía integral en materia de libertad sexual. Dice el artículo 312, se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital. Entonces, bueno, pues te dice tal, pero ya lo recoge la propia ley. Segundo ámbito. Tercer ámbito de nuestra normativa, la violencia digital contra menores. Si lo llevamos a niñas y adolescentes, contra menores. Y también ese artículo 121 también habla de una especial atención a la violencia digital. Pero luego después existen otros ámbitos, como he dicho, las violaciones de privacidad, los ciberdelitos de odio y otros actos de violencia en el ciberespacio. Bien, digamos que es el pórtico. Y ahora yo me quiero centrar, dentro de todas estas posibilidades que tenemos, yo me he ido a la violencia digital en la pareja. ¿Podría haberme ido a la violencia sexual digital? Sí, pero he visto que había otra mesa redonda en los próximos días y seguro que se trata alguna cuestión, entonces me he ido a esto. Pero si queréis luego en el debate hablamos de violencia sexual digital. Y ahí fijaos, ¿qué tenemos la violencia sexual la violencia digital de género dentro de la pareja? Pues tenemos, en primer lugar, toda la ciberdelincuencia intrusiva, es decir, para atentar contra la intimidad de mi pareja, atentar contra la privacidad de mi pareja, ya sea intimidad, ya sea secreto de comunicaciones, ya sea protección de datos personales, la privacidad de mi pareja. Es lo que se llama la ciberdelincuencia intrusiva. Y aquí hablamos del 197, que es un compendio. El 197 es un compendio donde está todo, que es con el que tenemos que trabajar. Descubrimiento y revelación de secretos documentales, instrumentos para interceptar comunicaciones, instrumentos para captar imagen y sonido, y por último, todo lo que es el acceso ilegítimo a datos personales, que esto está dando una cantidad de problemas enormes y estamos forzando mucho el tipo para poder perseguirlo, porque hay un montón de delitos en esa materia, y luego el sexting. Hablabas de la violencia lenta. Yo lo veo me voy a la perspectiva nuestra jurídica. Desde el punto de vista de la víctima, muchas veces la víctima no es consciente de que está sufriendo un delito. Y el agresor tampoco, el victimario tampoco. Yo recuerdo, hay muchas veces que a mí me consultan temas de violencia de violencia de género, y entonces me empiezan a contar, y me hizo esto, 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 y ya al final, ya como menos importante, y además un día entró en mi móvil y me estuvo mirando todo. Digo, pero si eso es lo más grave de todo lo que me has contado. Estamos hablando de prisión de 1 a 4 años. En ese caso, no sé, entonces me ha encantado lo de violencia lenta, pero aquí hay un sentimiento de que en la red se puede hacer cualquier cosa. Y luego después, el siguiente ámbito es el ciberacoso, el ciberdelincuencia intrusiva, y luego el ciberacoso en la pareja, que es cómo tratamos dentro de la pareja toda la reiteración de actos. Y básicamente tenemos el ciberstalking, que es el acecho, el estar, me separo de ti, pero yo quiero seguir en contacto contigo, y tutún, insisto. O luego todo lo que son las violencias digitales como elemento del maltrato habitual. Porque hablabas del continuum online-offline, ese continuum online-offline también, los que llevamos años en violencia de género, sabemos que también se da. Y entonces muchas veces en el maltrato habitual también existen elementos de violencia digital. Bien, el ciberstalking me lo salto, es el 172 ter, que es el acechar a una persona a través, una de las modalidades comisivas es por medio de las tecnologías, que es el apartado 4. No me quiero meter en ello porque sí que hago un pequeño mapita de lo que es la violencia sexual digital, solo el mapa, ¿y de qué hablamos? Hablamos en primer lugar de violencias generales. El segundo apartado será contra menores, ¿eh? Entonces, en las generales, primero tenemos la agresión sexual online, porque desde el punto de vista, en tanto en cuanto
la modalidad de agresión sexual con intimidación. Ya no se exige contacto directo físico del agresor con la víctima, entonces tenemos abierto todo el campo de la agresión sexual online, donde se impone a la víctima conductas ejercitadas sobre ella misma o ejercitadas contra terceros. Pensemos un niño que le obligan a hacer una felación a su amiga o a su amigo. Entonces tenemos ahí una serie de... Pero desde ese punto de vista tenemos todo lo que es la agresión sexual online. Luego tenemos un campo enorme que es la sextorsión. Es la utilización de imágenes íntimas o vídeos íntimos con contenido más o menos sexual, pero no necesariamente tiene que ser sexual, pero íntimos, para obligar a otra persona a realizar actos sexuales. Eso tenemos un ámbito enorme en menores, pero también en mayores. Yo he tenido un montón de asuntos de estos. Luego tenemos la pornografía no consentida, lo que es la pornovenganza, que al final hemos tenido una relación, mi mujer y yo para vengarme de ella, una imagen que tuve de ella o que obtuve constante la pareja, pues ahora me vengo y la difundo, todo lo que sería una constitutiva de sexting, básicamente. Y después tenemos otras conductas que quiero enseñar aquí porque tenemos el acoso callejero que han llamado, pero que se puede aplicar también a determinadas actuaciones en el ámbito digital. No me voy a meter en él, simplemente llamo la atención. Y luego también la suplantación de identidad para un determinado anuncio o para un determinado anuncio en la red, que está ahí. Y luego están sobre menores, que tenemos en primer lugar el ciberacoso child grooming, lo que es el cepillado, la forma de acercarse a un niño para ganarse la confianza y conseguir un encuentro con él. O la segunda modalidad, conseguir que me mande una imagen para luego hacerle sextorsión. El siguiente es la pornografía infantil, que es un mundo asqueroso, y aparte, un mundo aparte, y luego la última, que es la difusión de violencia sexual. Voy rápido porque simplemente quiero repasar estas conductas. Me pensaba centrar dentro de este mundo enorme, porque luego tenemos otro ámbito distinto que lo deja fuera, que son todas las conductas que atentan no contra los datos privados y se aprenden datos privados, que es lo que vamos a ver ahora, sino el mero acceso indebido, que son todos los delitos contra la ciberseguridad, donde la víctima también puede ser mujer. Estamos hablando del hacking, el mero acceso a un sistema. Estamos hablando ya estoy con el IN, estamos hablando del cracking, que es causar daños a un sistema informático, al sistema informático de la víctima. Estamos hablando de negación de servicio. Eso lo he dejado fuera. Entonces, yo me pensaba, en la tercera hora, pero que va a ser nada, me pensaba centrar en esta ciberdelincuencia intrusiva, los ataques a la privacidad. Ya he dicho cuáles son. El bien jurídico protegido es la intimidad. Me voy más allá, la privacidad, que incluye los derechos del artículo 18. Básicamente la intimidad, en sentido estricto, el secreto de comunicaciones y la protección de datos personales. Entonces, la clave de la interpretación es que exista una expectativa razonable de privacidad. Ese concepto de expectativa razonable de privacidad, si la hay, habrá delito. Ese concepto ha sido muy bien construido por el Tribunal Constitucional y para mí es la prueba del algodón que utilizo en todos estos delitos, si hay expectativa razonable de privacidad o no. Y luego, todos estos delitos del 197, el compendio del 197, fijaos, estamos utilizando para gran parte de los delitos tecnológicos un solo artículo, luego hay otros, pero un solo artículo, que desde el año 95 tiene muy pocas modificaciones. Dime. Una para el sexting y luego una pero ya está. Que estamos con cosas del año 95, que esto no existía. No era ni imaginable que pudiéramos estar hablando de realidades virtuales, de ejercicio de acoso a través de avatares y estas cosas que estamos viendo los gaming de los chavales. Bueno, no. Entonces, eso no lo podíamos ni imaginar. No podíamos imaginar que se podía estar modificando imágenes a través de inteligencia artificial. Bueno, no lo podía. Bueno, pues estamos. ¿Por qué estamos
pudiendo seguir adelante más o menos, porque son tipos muy abiertos. Y entonces lo estamos interpretando a los medios de ataque de la realidad tecnológica. Pero aún así no quiere decir que esté bien. Estamos pudiendo combatir todas estas conductas que son heterogéneas y muy complicadas, pero forzando muchas veces la interpretación. Y algunas veces se nos escapa. Pongo un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Sí, Yolanda. Tú somos pareja, Yolanda, y tú me mandas un audio cariñoso. Luego nos separamos y entonces yo difundo el audio cariñoso que me ha mandado Yolanda. Perdona, te ha tocado. Lo difundo. ¿Eso es delito o no es delito? ¿Qué delito es? Suena mal, suena a que tiene que estar castigado, ¿a que sí? ¿Qué delito es? ¿Cuál? ¿Cuál es? Venga. Pero si me la ha mandado ella. Ya, pero me la ha mandado ella. Por tanto, el descubrimiento de revelación de secreto exija que yo lo conozca de forma ilegítima, pero yo lo he conocido de forma legítima. ¿No es? ¿Para qué se creó el sexting? Para estos supuestos. Para el consentido. Pero es que el sexting es para imágenes. Claro, no es delito. Pero fíjate, a Yolanda le ha olido y a todos nosotros que eso tiene que estar penado y se nos escapa. Sí, pero hay que un abogado procurador y demanda civil y a ver quién investiga cuál es el autor en ámbito digital, para ir luego a la demanda civil. No, pero tiene que saber que he sido yo y demostrar que he sido yo. Quiero decir pero genera dificultades. Genera más dificultades que cuando se hace una investigación la policía y te van las pruebas. Bueno, audios. Estoy anticipando. La directiva de la que hablaba dice que los audios tienen que ser, la difusión inconsentida de los audios también tiene que ser delito. Pongo ese ejemplo como podría poner. Entonces, lo que quiero trasladar es que estamos con realidades muy, muy heterogéneas combatiendo con estas cosas. Algunas veces la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de todo lo que es el 197.2 de la protección de datos personales y el 97.1 que es el apoderamiento de eso, está pudiendo llegar a muchos sitios, pero a otros no, que es lo que os quiero trasladar. ¿Cuánto me queda ya? 5 minutos. ¿Ves? Sí, está todo cuadrado. Bien, estos son los... Entonces, yo había... a ver a qué me meto yo ahora. En el caso de Arandina, de la víctima de Arandina, es el caso de los audios. O sea, nunca consiguieron... Esos audios siguen circulando. Las imágenes no circulan, pero los audios sí que circulan. Ese es un ejemplo específico. Y ya me voy a... No voy a empezar con el meollo porque entonces no termino nunca. El caso este de Arandina. Hablabas antes de la dificultad de la retirada de contenidos ilícitos. A ver, una vez se ha viralizado es muy difícil o prácticamente imposible conseguirlo. Pero si todavía no se ha viralizado, tenemos instrumentos jurídicos que nos permiten hacerlo. Y os lo comento a los compañeros que estáis en distintas jurisdicciones, porque tú veo que estás en civil, ¿no? Sí. Ah, penal, macho, ¿cómo te has puesto aquí a hacer eso? Bueno, pero hay una ley, la Ley de Servicios Digitales, la Digital Services Act, que ya está en vigor, y puede ser utilizada por autoridades administrativas, pero también por autoridades judiciales de cualquier jurisdicción, penal, civil, mercantil, de la que sea, que permite que nosotros demos una orden a cualquier prestador de servicios que preste servicios a un ciudadano europeo, o sea, puede estar en cualquier sitio, y nos permite que le mandemos la orden y tiene obligación de cumplir esa orden. Es que hasta hace poco eso internacionalmente no era así. Tenías que irte a convenios internacionales y medidas cautelares, que era dificilísimo. Ahora nos lo permite. Entonces lo podemos enviar y tenemos que usarlo. Si está en Irlanda, probablemente lo consigamos. Si está el servidor en China, pues va a ser que... Chipre.
En Chipre a En la lo mejor sí. Marusaina están en Chipre. Pues en Chipre a lo mejor se puede conseguir, porque es Unión Europea. Pero bueno, os lo traslado porque frente a la gran dificultad cuando está viralizado, si todavía no está viralizado, si se actúa rápido, se puede utilizar el DSA a la hora de ordenar la retirada de contenidos ilícitos. Y luego ya me voy a seguir esto porque yo ya me voy al final, Fijaos todo lo que tenía aquí, ¿eh? Hay un problema, una cosa concretita, otra cosa concretita que quería, otro problema. La vigilancia electrónica. Yo le pongo una baliza a mi chica para saber dónde está. ¿Eso es delito o no es delito? Bueno, ahí ya digo yo que es difícilmente delito. A ver, se me está cayendo esto. A ver, si yo geolocalizo o sé dónde está mi chica o mi ex chica porque intercepto los datos de su móvil, ahí estoy cometiendo un delito de interceptación y entonces ahí es delito el 197.1, no hay ningún problema. Si yo accedo a su móvil con una contraseña y entonces me desvío, me lo pongo lo que yo le pueda tener localizado, ahí estamos también el 197 bis porque ha accedido al dispositivo de mi chica sin su consentimiento. Pero la mera instalación de baliza... El AirTag, ¿no? ¿Qué? Lo que usan. Que lo que se usa es el AirTag. El llavero de Apple Apple sí. Lo cosen en el bolso o en el forro de la chaqueta, ¿no? Es una baliza. Es una baliza comercializada. ¿Eso es delito o no es delito? Yo creo que a día de hoy tenemos que forzar mucho la interpretación para que sea delito. Si nos vamos a esta directiva, el artículo 6 dice que ya se tiene que criminalizar como delito. Lo ponía como ejemplos de revisión que tenemos que hacer. Y luego ya con esto, bueno, ya termino con la conclusión. Joaquín. Sí, ya termino. No, sí. Que te vamos a tener que volver a traer, está clarísimo. No, pero Si mujer, quieres sí. venir. A ver, Elisa igual. mi conclusión, la conclusión que tenía... Chicos, chicas, que me quita minutos, no me los quitéis vosotros. Tampoco es delito. No, pero autorización judicial para colocar una Sí, varilla en el coche. pero tú si lo pones sin autorización judicial no le puedes imputar un delito al este. También se escapa. Pero bueno, lo debatiríamos. En todo caso, lo que os quiero trasladar ya como conclusión final. Yo la última pregunta que me hacía en la última diapositiva es si nuestro sistema es adecuado para combatir la violencia sexual de género contra la mujer. Y entonces digo, bueno, a lo mejor a través de derecho penal material, la perspectiva de derecho penal material, sí, con retoques de esta directiva, que claro, se tienen que hacer el pacto de Estado, que para eso está. El pacto de Estado tiene que trabajar sobre estas cosas y tiene que trabajar mucho, ¿verdad?, en el ámbito de violencia digital de género. Mucho. Pero luego me hacía la siguiente reflexión. Pero también en materia de investigación y enjuiciamiento. Porque es fácil investigar estos delitos. Y luego cuando nos llega a nosotros a enjuiciamiento, ¿es fácil enjuiciarlos? Pues es bastante difícil. Entonces tenemos que dar también un paso importante en esa materia. Y ya termino. Jornadas como esta, donde nos permitan venir en una visión multidisciplinar de lo que es la violencia digital, contribuyen por lo menos un poquitín a intentar mejorar esa respuesta judicial a la violencia digital de género. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Patricia, Elisa, solo sí. un comentario que... Claro, a mí me pasa como a ti. Necesitamos irnos de Erasmus, yo creo, un año para trabajar estos temas enteros. Yo no me he referido, nosotros lo llamamos la tecnificación de la violencia doméstica, ¿no? El uso de los perpetradores de todo tipo de tecnologías. Entonces, he pasado muy por encima, pero por ejemplo, en Reino Unido también hay un caso enjuiciado de un ex que le hacía gaslighting a su expareja a través de una casa domotizada, ¿no? Pues le suben las persianas bajas, le suben la calefacción, le cierran la ¿cómo se llama?, la cerradura eléctrica, le encienden la hervidora en mitad de la noche. O sea, quiero decir que también a medida que las casas están tecnificadas y domotizadas,
también aumenta esto, ¿no? Entonces, por eso el tema del Internet de las cosas es, bueno, que parece como ciencia ficción, pero que ya hay casos documentados. Un asunto que tuvimos, una webcam que haya puesto el ex a la ex en el conducto del aire acondicionado. Claro. Sí. Tener que cerraros. Os doy las gracias enormemente, Elisa García Mingo, Joaquín Delgado Marín. Muchas gracias por ajustaros además a los tiempos, que ya sabéis que nos urgen. Lo sentimos mucho. Sabemos que tenemos que invitaros de nuevo para más extensión en una de nuestras píldoras formativas de ciberviolencias como mínimo. Agradeceros a todo el mundo la presencia e instaros a que mañana nos acompañéis de nuevo a las 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Chicas, Muchas gracias. Muchas gracias.